Señoras y señores, buenas noches. Gracias por su paciencia para esta conferencia de prensa. Se encuentran presidiendo esta conferencia de prensa el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud; el doctor Agustín Carstens, secretario de Hacienda; el licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo; el ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía; y el doctor Guillermo Ruiz Palacios, epidemiólogo. Tiene la palabra el doctor José Ángel Córdoba. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Un saludo con gusto. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud ha decretado el cambio a la fase 5 en la alerta epidemiológica. Esta decisión obedece a la evidencia de transmisión de humano a humano en 2 países o más. No tiene que ver con un cambio en la situación de México. Las medidas que hemos tomado están funcionando y nos han permitido retardar la propagación del virus. Sin embargo, la situación sigue siendo seria. Una de las consecuencias es que nos obliga a todos los países a maximizar las iniciativas para contener o retardar la propagación a fin de evitar en lo posible una pandemia. Quiero decirles que gracias a la implementación ya del método de detección del virus porcino, en este momento, de las muestras que han sido procesadas, tenemos 99 casos positivos al swine flu. De estos 91 personas afortunadamente están bien, y hemos de lamentar el deceso de 8 personas que ha sido confirmado que fue o estuvo asociado a la presencia de este virus. Por ello, a fin de avanzar aún más en las acciones para enfrentar la propagación del virus, he decidido tomar las siguientes medidas. Primero, la suspensión de actividades en la Administración Pública Federal a partir del 1 hasta el 5 de mayo, aprovechando estos días de asueto, como medida de reforzamiento preventivo. Se exceptúa de esta medida a aquellas que determinen los titulares de las dependencias y entidades para garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios y provisión de bienes indispensables para la población. Se mantendrá la operación continua del transporte y, por lo tanto, en los puertos, en los aeropuertos, en las carreteras y en las autopistas. Segundo, se exhorta a todas las entidades federativas y municipios a que se sumen a esta medida. Tercero, se determina la suspensión de trabajos y servicios no esenciales de los sectores productivos. En todo momento, se garantizará la producción y el abasto de alimentos, de medicinas, así como la provisión de bienes y la prestación de servicios indispensables para la población. Por lo tanto, se mantendrán abiertos mercados, supermercados y misceláneas, servicios de transporte, servicios médicos, hospitalarios y farmacias, servicios financieros, telecomunicaciones y medios de información, gasolineras, recolección de basuras, servicios hoteleros y de restaurantes, siempre y cuando no correspondan espacios cerrados con aglomeraciones, entre otros. Quiero reiterar la temporalidad de estas acciones preventivas, que solamente abarcan el periodo del 1 al 5 de mayo y que representan una medida más de la protección a la salud de todos los mexicanos. Muchas gracias.
Haremos el rol de preguntas y respuestas. Les suplicaría, por favor, sean muy concretos, hay poco tiempo. Mónica Barrera, de Grupo ASIR. Gracias, muy buenas noches, secretario. Con las medidas de prevención ya se logró frenar la cadena de contagio, y si esta cifra de 8 son 8 nuevos o se suman a las 7 de anoche terminamos con 7 muertos, entonces se suma uno más. Gracias. Uno más. Es uno más. Estamos teniendo ahora ya con la determinación genómica del virus una idea mucho más objetiva de los casos reales, y por ello es que las cifras las vamos a ir adecuando. Mañana tendremos 140 pruebas más para decirles los casos que hay la absoluta certeza que son originados por el swine flu. Sí es una más. Tenemos hasta ahora 8 casos confirmados que fueron causados por este virus. Maika Rosenberg, de Reuters. Hola, la primera pregunta es para el secretario de Hacienda. Es una pregunta, por favor. Okay. Quería saber si tienen un estimado aproximado de la cantidad de pérdidas que está representado por la paro de actividad económica en esos días, o una cifra diaria o una cifra de suma, y si eso significaría una contracción en la economía para este año, y también si eso significaría que pudiéramos tener un tipo de recesión a lo mejor parecido a lo que tuviéramos en el 95. Y también quería saber si tiene una idea cuándo van a saber, cuándo pueden ver una confirmación de los 159 casos sospechosos, cuándo van a saber si son confirmados los muertos. Bueno, no hay duda de que este evento relacionado al swine flu, como le llama el secretario de Salud, pues definitivamente sí va a tener un impacto sobre la actividad económica. No hay manera de tener una medición diaria del impacto a nivel nacional. Lo que podemos hacer y hemos hecho es tomar episodios similares en otras economías y tratar de aplicar ese conocimiento que se ha adquirido en esos episodios a la realidad económica nacional. La magnitud del evento va a depender ciertamente de la duración y la propagación de la epidemia. En un caso como el que se presentó en Asia, el impacto podría ser entre 0.3 y 0.5% del PIB, y eso es considerando que el episodio pudiera durar hasta 3 meses, y el patrón que se vio en Asia y que a nosotros se nos hace que podría replicarse en México es que después de una caída de esa magnitud habría un rebote de esa magnitud también, y la razón principal es porque ante este choque a la producción que se genera por este problema de salud, en principio la infraestructura del país, la capacidad productiva del país no se ve afectada en lo esencial. Entonces sería un impacto de muy corto plazo, y obviamente estaría concentrado en los servicios que ya por razones obvias se han visto impactados, como el turismo, como los servicios hoteleros, ¿no?, que son también parte del turismo, y bueno, pues la recuperación sería rápida, ¿no? Entonces eso es lo que yo tendré que decir al respecto de la primera pregunta. Y al mismo tiempo que se está haciendo el análisis de todos los casos,
Hay una comisión constituida por gente de OPS, OMS, CDC y del Centro de Vigilancia Epidemiológica que está depurando los casos. Este grupo, esta comisión, solo reconoce hasta ahora como probables 84 casos. Ellos ya han depurado poco más de 70, considerando que no hay argumentos suficientes para poder ser considerados como causados por el virus por sí. En estos casos, que tampoco todos tienen el estudio de biopsia o la muestra bacteriológica o virológica, es en los que vamos a seguir avanzando y vamos a estarles informando finalmente hasta haber procesado ya todas las muestras de los pacientes fallecidos que tenían pruebas y los que no tenían pruebas, pero por sus características clínicas estos expertos han determinado que deben de ser considerados como casos probables. Ángeles Cruz, periódico La Jornada. Gracias. Yo quisiera preguntarle, secretario Cartes, ¿cuál es la expectativa que tienen de recursos disponibles para enfrentar esta contingencia, además de los 6,000 millones que están disponibles ya en el Fondo de Gastos Catastróficos? ¿Y hasta qué monto estarían ustedes calculando, si nos puede comentar, igual con base en la experiencia de Asia, que sería necesario invertir para la atención de los enfermos o lo que sea necesario en materia de salud, e incluso de la protección de la economía? Realmente, digamos, tenemos estos 6,300 millones de pesos de recursos para uso inmediato, que ya está etiquetado, digamos, a esta contingencia de salud. Sin embargo, pues tenemos un presupuesto muy grande. La instrucción que nos ha dado el presidente es que la Secretaría de Hacienda ponga a disposición de todas las secretarías que tengan que incurrir en gastos adicionales en el corto plazo derivados de la atención de esta pandemia, y nosotros iremos con el tiempo haciendo los ajustes presupuestales correspondientes. Realmente no hay restricción presupuestal para atender este evento. Es prioridad y vamos a destinar todos los recursos que se necesiten, ¿no? Y estimamos que pues tendremos todos los recursos necesarios. De hecho, ya hemos recibido apoyo del Banco Mundial, pero obviamente tenemos un presupuesto bastante grande y eso nos va a asegurar que podamos cubrir los gastos sin mayor problema. Realmente en Asia, pues hay gastos asociados a la pandemia misma, y hay gastos que se generan, por ejemplo, por la reducción en la actividad económica, ¿no? Al haber una reducción económica, pues habrá menos ingresos tributarios y eso pues obviamente nos cuesta, ¿no? Sin embargo, sin querer entrar en cifras, porque cada país es diferente, los gastos que podrían estar asociados son plenamente manejables. No estamos hablando de una magnitud desorbitante, ¿no? Los 6,000 millones es un buen inicio y se necesita el doble, pues vamos a usar el doble. Si se requiere el triple, vamos a usar el triple, ¿no? Entonces yo pienso que son gastos que los vamos a enfrentar y que también, si seguimos actuando como venimos actuando con oportunidad y decisión, los gastos en los cuales tengamos que incurrir van a ser plenamente manejables. Guillermo Barros, AFP. Buenas tardes. Para el secretario Córdoba, quería saber de los 91 casos confirmados de virus, que ha dicho usted que están bien. ¿Quiere decir que están dados de alta, que están en sus casas? ¿De dónde son? ¿De qué estados son?
Y también quería saber si casi son el mismo número de casos positivos en México y en Estados Unidos. ¿Por qué en México hay muchas más muertes que en Estados Unidos? Porque seguramente vamos a seguir confirmando más casos. Estados Unidos, desde los primeros casos, teniendo la técnica y sabiendo que este virus estaba circulando, y además como son menos, los ha podido ir confirmando. Este número de casos va a irse desafortunadamente incrementando su confirmación causal por el virus. Esa es la diferencia. Y dentro de algunos de las situaciones que hemos podido analizar de los pacientes que desafortunadamente han fallecido, en muchos de los casos está el patrón de atención tardía. Entonces esto evidentemente se refiere a la acción del antiviral, que es curativo, pero que debe ser administrado en las primeras 48 horas, probablemente también porque en los primeros casos pues se pensaba, no se sabía que estábamos frente a un virus diferente. Bonire Pérez, Canal 11. Perdón, me disculpo. No, tenemos apenas la cifra a las 6:30 de la tarde, entonces no podría darle la correlación de los estados de los 91, tengo de los 8, pero que fallecieron, pero de los 91. Buenas noches. ¿Qué va a suceder con la iniciativa privada? ¿Se van a sumar a esta medida? Fábricas, talleres, centros comerciales. Y por otra parte, ¿México está siguiendo algún protocolo de tratamiento para los pacientes? Es decir, ¿los pacientes están tratando igual en México que en Estados Unidos para garantizar que sanen? Gracias. Bueno, con respecto a los negocios de iniciativa privada, como se dice, está determinando que suspendan actividades. Sin embargo, se está tomando la precaución de que todos aquellos negocios que sean esenciales van a seguir operando. Es decir, los supermercados, los mercados, las tiendas de abarrotes, las gasolinerías, los servicios asociados a las telecomunicaciones, los medios, obviamente todos los servicios asociados a la salud, los servicios financieros, es decir, los servicios mínimos bancarios para que la gente siempre tenga disponibilidad de dinero, aquellas actividades bancarias asociadas a los principales mercados, estas van a continuar operando como siempre. Aquí lo que se busca es fundamentalmente que toda la sociedad se sume a lo que los expertos nos han indicado, que el secretario de Salud lo ha reiterado múltiples veces, que el elemento más esencial para romper la propagación de este virus es que haya el menor contacto humano posible, ¿no? Y mientras podamos limitar las actividades de manera temporal y aprovechando sobre todo, y aquí hay que subrayar la presencia de los días de asueto próximos, podríamos hacer un avance muy significativo en el combate a esta epidemia que estamos enfrentando. Se está buscando precisamente aprovechar esos días de asueto para que tenga el menor costo posible para la actividad económica, para que tenga también la menor distorsión para los trabajadores, ¿no? Y bueno, pues precisamente es como una inversión que estamos haciendo para que salgamos antes de la problemática que estamos enfrentando. Y nosotros estimamos que todas las organizaciones, todos los directivos, las cúpulas empresariales, pues se van a sumar de manera solidaria a esta determinación que ha tomado el señor presidente.
Sí, quiero también aprovechar para reiterar que el mejor lugar en donde nos pueden ayudar, en particular cuando los pacientes tienen la enfermedad, es quedarnos en su casa, y también para evitar esta transmisión del virus. Evidentemente que hay una guía clínica de tratamiento, guía que ha sido difundida en todo el país para todos los médicos, en donde se especifican los síntomas o las características clínicas del paciente para tomar la decisión de pensar que se trata o que están frente a un cuadro que puede ser de influenza porcina. En los casos que ya es la mayoría, en donde se puede hacer una prueba rápida, se hará una prueba rápida, pero aun cuando la prueba rápida, que puede terminar influenza A, B o negativa, saliera negativa, si el médico sospecha que el paciente tiene ese cuadro, va a dar el tratamiento. Tenemos, como les había dicho, más de 1.400.000 tratamientos, que son 10 pastillitas, son 2 pastillas por día, y esto es la misma dosis que se utiliza por consenso en todo el mundo, y de hecho que en cada una de estas acciones lo comentamos con los expertos, lo valoramos, aquí está uno de los expertos, para ver si hay otras posibilidades. De hecho hay otro antiviral también que es útil, que puede ser también en un momento dado utilizado. Gracias. Hugh Collins de Bloomberg. Okay. Nurit Martínez, Universal. Sí, buenas noches. Preguntarle, señor secretario de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional autorizó hace poco una línea de crédito a México de $50,000 millones. Quiero preguntarle si de esos recursos tomará en este momento el gobierno mexicano para enfrentar la contingencia. En estos momentos no tenemos previsto utilizar esos recursos. ¿Por qué? Porque la disponibilidad presupuestal que tenemos es suficiente. Quizá vayamos a utilizar, y ya esto es parte de un plan que tenemos de financiamiento de la Secretaría, usar recursos que también nos han ofrecido el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nosotros esperamos obtener cerca de $3,000 millones en total, y que recientemente nos han aumentado el ofrecimiento en 1.500 millones, y del Banco Mundial, que también nos han ofrecido que todo el año vamos a obtener como $5,000 millones, y en los últimos días, en adición a los 205 que ya nos ofrecieron, nos están ofreciendo 1.500 millones más. Nosotros pensamos que con estos recursos que en el margen estamos obteniendo, que son 2.500 millones, tendríamos más que recursos suficientes para financiar el impacto de esta epidemia. Pero como ya dije, si no, haremos uso del resto de los recursos del presupuesto federal. Entonces, un comentario muy puntual que quisiéramos destacar para efectos de los trabajadores por lo que hace a la quincena. Es preciso señalar que mañana todos debemos trabajar con normalidad, claro, atendiendo a las recomendaciones, a las disposiciones que se dictaron en días pasados por parte de la Secretaría de Salud, pero mañana todos debemos funcionar con normalidad para hacer que los trabajadores puedan cobrar su salario, su quincena, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las fábricas, los establecimientos comerciales, los negocios, que no vayan a entrar dentro de esta, o que más bien vayan a entrar dentro de esta suspensión de trabajos y servicios, se preparen adecuadamente para que tengan el tiempo suficiente para hacerlo, y que entonces entre en vigor esta medida que ha dictado el señor secretario de Salud a partir del 1 de mayo. Gracias. Gerardo Martínez, Efecto TV. Buenas noches. Una pregunta para el secretario de Salud. Yo quisiera preguntarle al secretario si en estos momentos, pues, ya podríamos decir que al gobierno federal se le salió de las manos todo este problema
y sobre todo porque durante esos 4 o 5 días que empezaron las conferencias y la información, pues ha sido un ir y venir de cifras y que luego se cambian, y además dónde empezó la influenza, si fue en Oaxaca, si fue en Veracruz, y sobre todo ahorita lo que acaba de ocurrir hace unos minutos, que le cuestionaron acerca de esos 91 personas que han muerto, de qué estados eran estas personas, y ahorita simplemente usted dijo que todavía no tenía el dato. Otra cuestión... Hagamos una pregunta, Gerardo. Ok, gracias por su respuesta. No, de ninguna manera se nos ha salido de las manos, afortunadamente y para bien de todos. Estamos reforzando las medidas de prevención, estamos intensificando la distribución de los medicamentos, estamos realizando por adelantado muchas de las acciones que se recomendaban incluso para fase 5, ya las estábamos haciendo desde anteriormente. Sin embargo, los procesos médicos requieren de tiempo para la investigación y el diagnóstico, particularmente el diagnóstico molecular, que no es un diagnóstico que se haga en un laboratorio de la esquina, para poder identificar un germen. Y en un momento cuando hay una epidemia, pues se tiende a abultar o a sobrediagnosticar, porque se da una definición para preferir después descartar a ir dejando números por abajo de lo que puede hacer la realidad. Y entonces estas cifras se van ajustando ya con la confirmación. Estas son las cifras que la OMS está subiendo también con nosotros. Son las cifras que son oficiales. Si usted ve lo que reporta Canadá o Estados Unidos, en fin, dice número de casos confirmados, número de defunciones. Es lo que estamos haciendo. Solo que a nosotros nos tomó al principio, cuando la técnica no estaba establecida de manera rutinaria, nos ha tomado 4 días y medio solamente el poderla establecer a partir del inicio del decreto de la emergencia, y desde ayer estamos haciendo estos estudios que vamos a seguir incrementando y que les vamos a seguir dando información obviamente mucho más amplia conforme se vaya teniendo. El trabajo de estos casos, de estos 132 estudios que se hicieron durante la noche y hoy en la mañana de identificación del virus, pues evidentemente tiene su tiempo, tiene que tener verificación, está siendo verificado, asesorado y apoyado también por gentes de Canadá y de Estados Unidos, y por ello es que así se van dando las cifras conforme se tiene entonces la confirmación, que va a ir subiendo porque vamos a tener mañana otros 180 o 200 casos. Margarita Vega, Periódico Reforma. Gracias, buenas noches. Doctor Córdoba, ¿nos podrá confirmar la muerte de un ciudadano de Bangladesh por influenza porcina? Y si se le dio seguimiento a su hermano, que parece que también podría haber tenido la enfermedad y salió del país, y hasta qué punto no está causando la expansión de la epidemia. Gracias. Estos son los casos que se están analizando, Margarita. Y sí hay esta situación de que el que usted se refiere era una paciente pakistaní que estuvo hospitalizado en el INER, que trabajaba en el comercio ambulante y que después se regresó aparentemente a su país. Después no tenemos la confirmación en todo caso de su evolución. Son los expedientes que se están revisando. Adrián Figueroa, Crónica. Buenas noches, señor secretario. ¿Me puede precisar si esto es una suspensión parcial de las actividades laborales económicas a nivel federal? Y también otro favor, ¿me puede precisar cuántos casos hay, cuántos contagiados, cuántos egresos, cuántos muertos? En la tablita que siempre nos da, por favor. Con respecto a la suspensión, sí es estrictamente temporal, es nada más hasta el 5 de mayo inclusive, ¿no? Y bueno, es parcial en el sentido de que hay algunas actividades que son esenciales para cubrir las necesidades básicas de la sociedad que van a estar exentas, tanto públicas como privadas, pero lo que se busca es de que sea lo más general posible para que la medida tenga un impacto sobre el objetivo que se persigue
que es precisamente romper el ciclo reproductivo del virus. La tablita el día de hoy ya no la presentamos precisamente para estar tratando de evitar las confusiones. Finalmente hay que hablar de casos confirmados. ¿Sí? Los casos confirmados que tenemos son esos que les estoy mencionando. ¿Sí? Y los demás van a seguir siendo estudiados y van a ser informados, porque finalmente estos son los casos que cuentan para la OMS. Y claro, nosotros también cuentan para nosotros en cuanto a la atención de los pacientes. Alex Monda, 5A. Diana. Rosalía Servín, Financiero. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Yo quisiera preguntarle acerca de, usted habla de un aumento en el número de casos y demás, si se tiene la capacidad instalada, hablando de camas, hasta personal médico, tengo entendido que incluso ya mandaron llamar también a la gente, a los estudiantes, a los que están en internados, para que les ayuden, y bueno, ver si de alguna manera estos fondos van a ir también a la Secretaría de Salud para poder apoyar en este sentido, en poder tener más capacidad. Sí, la capacidad hasta ahora es suficiente. De hecho, pues si por ejemplo en los institutos nacionales el índice de ocupación está entre el 58 y el 75%, o sea, todavía hay espacio. No hemos llamado a los internos ahí están y no se han ido. Sí hubo en algunos sitios algunos directores que los llamaron, en particular de escuelas, perdón la redundancia, de escuelas particulares. En las escuelas oficiales los internos han permanecido allí y les hemos insistido que es fundamental de que no abandonen los servicios. De hecho, en algunos casos, apelando a la responsabilidad de ellos, el mismo director de algunas de las escuelas les ha dicho que si no continúan o no se presentan, el internado puede ser anulado. Entonces aquí creo que particularmente el profesional de la salud, que evidentemente tiene mayor riesgo, puesto que es quien ve a los pacientes, tiene que tener toda la protección, pero también cumplir con toda la responsabilidad. Y hasta ahora, bueno, la capacidad que tenemos es suficiente. Aprovecho para decirles que ahorita me enviaron el origen de los 99 casos, 83 son del Distrito Federal, que aquí también a veces puede haber confusiones, como por ejemplo ayer, los que les decía de Tlalpan, pues son porque desgraciadamente fallecieron en el INER, pero no era porque vivieran en Tlalpan. 13 son del Estado de México, 1 de Colima, 1 de Oaxaca y 1 de Veracruz, de los confirmados. Correcto. Laura Toribio, Cadena 3. Buenas noches. Quisiera preguntarles que nos puntualizaran específicamente qué se refieren con la suspensión de actividades administrativas, qué servicios exactamente son los que no se van a realizar y si esto sí es a nivel federal. Gracias. Nacional. Bueno, desde un punto de vista del gobierno federal, de la administración pública federal, se van a suspender todas las actividades menos las esenciales. Por ejemplo, digamos, no quiero ser exhaustivo, pero vamos a asegurar que haya abastecimiento de gasolina. Obviamente toda la policía va a estar trabajando, el ejército va a continuar haciendo sus labores, la Secretaría de Marina igual, todo el personal y las actividades que determine el secretario de Salud. En Pemex también hay actividades que no se pueden dejar de llevar a cabo. Por ejemplo, en cuanto a las actividades de Hacienda, pues las aduanas van a continuar operando, la Tesorería de la Federación va a continuar operando en la medida en que todos los pagos del gobierno tienen que salir. Todas las actividades relacionadas con actividades financieras de los mercados financieros, Hacienda, el Banco de México, vamos a seguir operando. Obviamente va a haber actividades dentro de, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda o
o de otras secretarías que no son esenciales, y esas se van a dejar de hacer, ¿no? Mire, va a depender de cada secretaría. Cada secretario va a determinar cuáles no son las esenciales, ¿no? Y son estrictamente las asociadas para que funcione bien el país y haya todos los servicios básicos, ¿no? Déjenme pasarle aquí al secretario de Trabajo. Efectivamente, cuando hablamos de autoridades administrativas, debemos entender en este concepto amplio a nivel federal dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las dependencias son las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados, y las entidades son precisamente las paraestatales como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, entre otros. Como bien decía el señor secretario de Hacienda, cada titular de las dependencias y entidades habrá de determinar cuál es el mínimo necesario para que funcione con la normalidad, oportunidad y eficiencia que se requieren los distintos servicios o provisión de bienes de que se trate, y él adscribirá el personal correspondiente para que así pueda suceder. Incluimos a la Procuraduría General de la República, la debida operación de todas las vías generales de comunicación, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, las autopistas, los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano. Todo ese tipo de actividades tendrán que seguir funcionando. ¿Y por qué es federal? Porque nos dice el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en casos de epidemia como la que estamos viviendo, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, y dice que la autoridad sanitaria ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país, no solamente del gobierno federal. Entonces lo que estamos estableciendo, esto estableciendo el señor secretario de Salud, es el piso mínimo de obligaciones sanitarias para atender, para mitigar el efecto de este prototípico de influenza, pero claro, las entidades federativas, ellos, en adición a lo aquí comentado, podrán disponer de otro tipo de acciones o medidas en el ámbito de sus atribuciones y con base en su propia legislación. Víctor Gamboa, formato 21. Sí, buenas noches. Yo quiero preguntar respecto a los estados que están libres del virus, porque no se ha informado. Se decía al principio que había 10 estados que tenían este problema, después se dijo que había sospechas en todo el país, pero ¿qué estados están libres de este virus? Y también, si me pueden informar, cuál el plan que tiene cada entidad ya fue entregado al gobierno federal para enfrentar esta contingencia. Y nada más una aclaración respecto a la disposición que se anuncia para los próximos días. Incluyen a los restaurantes del DF, es decir, ¿se podrían ellos amparar para poder funcionar, poder operar en este lapso que ustedes hablan del 1 al 5 de mayo? Los estados libres del virus son aquellos que no han tenido casos confirmados por el virus. Ya dijimos que en todos los estados ha habido casos sospechosos. Los estados donde están confirmados, repito, son Distrito Federal, Estado de México, Colima, Oaxaca y Veracruz. En el resto no tenemos casos confirmados. O sea, depende de cómo quiera usted ver esta pregunta. Casos reportados como sospechosos hay en todo el país. Casos confirmados por la prueba para el virus swine hay en estos 5 estados. El plan de contingencia, como creo que ayer lo mencioné, el domingo pasado tuvimos una reunión con todos los secretarios de salud estatales, que desde el día que se estableció la alerta epidemiológica, bueno, hay reglas y normatividad que hay que seguir, pero este domingo que estuvieron todos aquí, aprovechamos pues para reforzar y para aclarar las dudas que pudiera haber en cuanto a cómo se iba a aplicar el plan de contingencia. Entonces sí hay una forma homóloga, por lo menos en la información de lo que debe de hacer cada estado, y de hecho les estamos enviando los materiales, les estamos enviando el antiviral, les estamos enviando reactivos para el laboratorio, en fin, todo el apoyo para que puedan estar funcionando adecuadamente en todo el país. En cuanto a la
a la otra pregunta sobre el tema de los restaurantes y la operación de estos en los próximos días, tiene la recomendación que se está haciendo es que tanto los hoteles, los servicios de hotelería y los restaurantes operen, se mantengan abiertos, pero siempre y cuando en el caso de los restaurantes no estemos hablando de espacios cerrados que además por sus características, por el aforo que pueden presentar, por la ventilación y iluminación de que se trate, y además por la posibilidad de dar o por la capacidad que tengan para albergar un mayor número de comensales, pues puedan generar aglomeración. ¿Por qué? Pues porque en estos días hay mucha gente que ya está de vacaciones, había planeado sus vacaciones, están en los centros turísticos, y pues están hospedados en hoteles y quieren tener sitios donde comer, y también las personas que continuarán trabajando en los servicios de la administración pública, federal, estatal, municipal y en el sector privado, pues también tendrán que buscar lugares donde comer. Estas son recomendaciones claramente para todo el país, pero otra vez insisto, cada entidad federativa, cada gobierno local, con base en sus facultades legales, puede dictar medidas administrativas adicionales, o bien que en el criterio de vigilancia o de aplicación de estas medidas que acaba de dictar el señor secretario de Salud, pues entonces puede establecer mayores controles, o sea, un poco más estricto o menos, pero siempre tratando de seguir ese lineamiento, de evitar aglomeraciones y sobre todo en lugares cerrados. Gracias. Esteban Israel de Reuters. Buenas noches, señor secretario de Salud. Está claro que ustedes quieren, se están centrando en la cantidad de casos confirmados. La pregunta es, ayer había una cifra de casos sospechosos, de muerte sospechosa atribuible a este virus. ¿Qué ocurrió? ¿No puede dar una idea de si esa cifra subió, bajó, se mantuvo estable? Y el señor secretario de Hacienda quería preguntarle en qué medida esta situación y las medidas que se están tomando van a profundizar o acentuar una recesión, es decir, esto sumado a la crisis financiera global, los problemas con el narcotráfico, etcétera. ¿Qué impacto ustedes estiman que esto va a tener en términos de recesión? Gracias. En términos de los casos sospechosos, de ayer a hoy se presentaron 17 defunciones. Casos sospechosos que tendrán que ser confirmados con el estudio conforme vayamos ya alcanzando el rezago de las pruebas moleculares. Bueno, la pregunta sobre el impacto sobre la actividad económica de este evento de salud, pues no hay duda de que sí va a profundizar la desaceleración de la economía nacional. Ya en una pregunta anterior pues hice mención de lo que nosotros estimamos, ¿no? Pero pues no hay duda de que es un evento adicional independiente de la desaceleración de la actividad económica que se ha presentado como resultado de la crisis económica financiera internacional. Ahora, la diferencia es de que lo que nos indica toda la experiencia internacional es de que el impacto económico tiende a ser de muy corto plazo y el rebote tiende a ser muy inmediato. ¿Por qué? Porque no se destruye la infraestructura, no se destruye la capacidad productiva como sucede, por ejemplo, en un desastre natural como un huracán o un temblor. Entonces ese sería el comentario que tendría respecto al impacto económico.